Bueno, yo soy Carmen Hidalgo del Instituto del Patrimonio Cultural de España. El del Instituto Patrimonio Cultural de España fundamentalmente se dedica a elaborar los planes nacionales. Tenemos creo que un muy buen laboratorio donde hay físicos, químicos y biólogos dedicados al estudio del patrimonio, tanto sea de papel, pintura o escultura. En el Servicio de Libros y Documentos somos unas 26 personas con ya una experiencia muy dilatada en la restauración de documentos, y entre las últimas personas que han formado parte del servicio está una pontevedresa que se llama Carmen Faíñas, que a través de ella nos llegó el conocimiento de estas cartas donde aparece el apellido de Colón, y que tuvieron un litigio importante porque habían sufrido unas manipulaciones por un gran investigador de Pontevedra, Celso García de la Riela. Todos estos estudios van dirigidos a promover el conocimiento del origen de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era, como todos, estas primeras nociones son muy generales, como todos sabéis, era un hombre que no quiso nunca que supiéramos cuál fue su origen, siempre lo dejó en una nebulosa. Todo en él es un misterio. Desconocemos dónde nació, dónde está su cuerpo, y no se sabe prácticamente nada de su vida hasta el descubrimiento de América. Esto es una cosa intencionada porque sabemos que Cristóbal Colón, a partir del descubrimiento de América, escribe unos diarios muy detallados, o sea que él, cuando le interesa, documenta muy bien todo lo que hace. Parece ser que nace, hay varias teorías, en 1457 y muere en Valladolid en 1506. Tampoco sabemos realmente dónde está su cadáver. Su cadáver fue trasladado, muere en Valladolid, su hijo Diego lo traslada a Sevilla, a la Cartuja, y a la muerte de su hijo, su viuda, en 1526, lleva su cuerpo a la Española, a Santo Domingo. Como todos sabéis, en 1796 la Española es dividida en dos, una parte está ocupada por Santo Domingo y otra parte por Haití. El cuerpo de Colón queda en la zona de Haití y entonces se traslada a la Rábida. Se traslada a Cuba, y en Cuba, al ser Cuba independiente en 1898, vuelve a llegar a Sevilla. Pero todo este itinerario de su cuerpo, que está en muchos casos con acta notarial del traslado, da lugar a que no se sepa dónde está, porque realmente en Sevilla, donde teóricamente tendría que estar, en la Catedral de Sevilla, que quizá todos vosotros conocéis el gran mausoleo dedicado a Colón, allí los restos que hay son de alguna familia Colón, pero no de Cristóbal Colón. Con lo cual, en todos esos traslados se debió perder o no ejecutar. También sabemos que Colón tuvo dos hijos. Diego, hijo de Felipe Amoñé de Perestelo, esta señora era hija de un gran cartógrafo portugués, y Hernando, hijo de Beatriz Enrique de Arana, y dos hermanos, Bartolomé y Diego. Estas son las pocas referencias que tenemos familiares de Cristóbal Colón. Una duda grande que se nos presenta es por qué, después de muchas luchas, Cristóbal Colón tiene con Portugal, con España, para convencer que él es
él puede llegar a las Indias, porque al final le conceden esta posibilidad de llegar a las Indias. Parece ser que en 1485, procedente de Lisboa, él hace una confesión general en la Rábida. Y en esta confesión pudo ser que informara a los frailes de la Rábida que él sabía o había estado ya en América o tenía algunos documentos perfectamente detallados. Y quizá en parte de esta confesión es trasladada a Isabel la Católica y por eso le concede el permiso y el dinero, que era mucho, para hacer esta expedición, porque si no es difícil de comprender, estando los Reyes Católicos en Santa Fe, en la conquista de Granada, cómo por fin acceden a esta petición. En las capitulaciones que escriben, las normativas para la autorización a viajar a hacer este viaje a las Indias, están escritas en abril de 1492. Son las capitulaciones escritas en Santa Fe, en el cerco de Granada. Y se hace una referencia que dice: a las cosas suplicadas que a vuestras altezas den y otorguen a don Cristóbal de Colón en algunas tierras que ha descubierto. Tierras que ha descubierto, estamos hablando de abril, y él descubre América en octubre. Entonces, esto nos lleva a una confusión. En estas capitulaciones están escritas en castellano, porque todos es sabido que Colón no sabe italiano, ni sabe y poco latín. Entonces, estas capitulaciones se escriben en castellano, están escritas por los Reyes Católicos, y en cambio los salvoconductos que le entregan, porque teóricamente él va a llegar a la India y necesita permiso para atracar en la India, ya están escritos en latín, porque era un poco el idioma universal, el inglés de hoy. Esta es una imagen del monasterio de la Rábida, un cuadro presentando el monasterio de la Rábida, donde quedó el hijo de Colón a la guarda de los frailes en espera de que volviera su padre. Y ahora la otra figura que aquí vamos a hablar es de Celso García de la Riega, que por cierto en esta foto está mucho más guapo que ahí, sin comparación. Ahí abajo, ahí. Hombre, en comparación. Bueno, Celso García de la Riega nació en Pontevedra, bueno, esto ya lo sabéis todos, y falleció también en Pontevedra en 1914. En 1878 desempeñó el cargo de secretario del Gobierno Civil de La Habana y posteriormente fue jefe de negociado y de administración en los ministerios de Gobernación y de Hacienda. Fue diputado por el Partido Liberal y gobernador de León entre 1888 y 1899. Escribió numerosísimos artículos, entre ellos para La Voz del Pueblo de Pontevedra, para El Imparcial, y tiene una dilatadísima, es un hombre investigador nato, no es un hombre, como vemos por su formación, de unos elevados estudios, pero luego él se continuó formando continuamente. También vemos a través de esta brevísima biografía que no es un hombre con unos profundos, o no destaca por sus conocimientos paleográficos. Él es un hombre que capta, muy ávido del saber, sabe muchísimas cosas, pero no le avala unos conocimientos enormes paleográficos. Esta aclaración viene dada por su interpretación de los textos. Bueno, ¿cuáles son los datos que avalan la teoría de Colón Gallego? Esto simplemente es un resumen. A principios de la última década del siglo XIX fueron hallados en Pontevedra algunos documentos del siglo XVI referentes a agentes del mar de Colón,
Siempre también en los acuerdos que toman, siempre se habla en los Reyes Católicos de Cristóbal de Colón. Durante más de 20 años, bajo los auspicios de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, se intenta buscar la posible relación familiar entre estos personajes y el descubridor del Nuevo Mundo. También aparece en estos documentos otro apellido muy unido a Colón, que es Fontenarrosa, que es el apellido de la madre de Colón. Pero en ninguno de estos documentos se hace ninguna referencia a que ninguno de estos personajes, que son documentos todos de tipo de herencias, compra de fincas, litigios, donde aparece esta familia, no aparece ninguna referencia a que ninguna de estas personas sean familiares de Cristóbal Colón. No se hace referencia al almirante, al gran almirante. Bueno. Y la labor de García de la Riega culmina con la publicación del libro Colón Español en 1914. Estas teorías sobre el origen de Colón se ven reforzadas por los siguientes datos. Colón siempre escribe en castellano, porque no sabe italiano, y cuando escribe en portugués parece ser que utiliza giros propios del gallego, más que del portugués. Estos son temas que yo he leído, pero no puedo contrastar, porque aunque he vivido mucho tiempo en Portugal, no sé captar estos matices de diferenciación. La nao comandada por él fue la Santa María, antes llamada la Gallega, y realizada en los astilleros de Pontevedra. No pone nombre a ninguna de las demás tierras fundadas con toponimia italiana. O sea, casi todas las tierras nuevas tienen toponimia de ciudades españolas, pero no ciudades italianas, como es de pensar que podía haber hecho. Y su hijo Hernando, a la muerte de su padre, viaja a Génova buscando algún familiar, pero no encuentra a nadie. Esta gran incógnita sobre el origen de Colón genovés y la posibilidad de que los indicios de un Colón pontevedrés son los que apoyan las teorías de García de la Riega. Aquí tenemos la reproducción que se hace en el Museo Naval con motivo del 4º centenario, que pues, la nao Santa María, propiedad de Juan de la Cosa, fue apodada la Gallega según el cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo. Ahora, historia, ¿dónde surge la controversia? El libro Colón Español, de Celso García de la Riega, se publicó el 5 de enero de 1914 y 5 semanas después fallece su autor. 2 meses más tarde, el especialista en Colón, Serrano Sanz, publica un artículo que tachaba de falsos la mayoría de estos documentos. En 1917, Eladio Oviedo Arce, en el boletín de la Academia Gallega, confirma que la mayoría de los documentos habían sido manipulados maliciosamente. En 1929, la Real Academia de la Historia publica un informe sobre algunos documentos utilizados por don Celso García de la Riega en sus libros La Gallega y Colón Español, en los que afirma que los documentos carecen de valor por haber sido manipulados. Todas estas manifestaciones dieron lugar a una amplia polémica, ya que muchos de ellos fueron realizados sin ver los documentos originales y solo a través de fotograbados. O sea que estos juicios realmente no tienen un enorme peso porque la persona que lo juzga no ha visto el documento original. Y esto es lo que nosotros estudiamos para poder contextualizar los documentos que llegan hasta nosotros. Este es el informe que hace la Real Academia de la Historia, informando totalmente negativamente a las teorías de García de la Riega.